Temas económicos también relacionados a la actividad del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Muy buenos días, señor ministro. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, a la orden. Ministro, usted ya se ha comentado varias veces, pero me gustaría que pueda explicar de manera un poco más detallada los encuentros que mantuvo usted con los principales ejecutivos de los organismos internacionales en Washington la semana pasada. Bueno, la reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, fue una reunión donde se explicó el compromiso de mi gestión a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, un poco los objetivos que se establecen y todo lo que tiene que ver con las acciones adicionales que queremos emprender en materia de estímulo a la actividad económica y por otro lado las reformas que queremos dejar para que sean utilizadas y aplicadas por una siguiente administración. Fue una recepción muy buena la que se tuvo, una apertura, flexibilidad, hubo una muy buena química, como se dice, entre la directora gerente y mi persona, y eso creo que sin duda va a ayudar para que el programa tenga el respaldo y el soporte que ha tenido a la fecha. Adicionalmente, nos reunimos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Carone, y además tuvimos reunión con el subsecretario del Tesoro americano, el Departamento de Desarrollo que presta a los países de la Casa Blanca, el de Seguridad de igual forma, con la Organización de Estados Americanos, y esto pues, y el BID Invest, que es la parte privada del BID. Todo esto hace pues que tengamos un resultado, yo diría, muy favorable para el país. Hay una gran disposición de seguirle ayudando al Ecuador y el Ecuador obviamente tiene que hacer su trabajo y tiene que ir cumpliendo las metas que se ha planteado en el programa. Ministro, hay un segundo desembolso previsto con los organismos internacionales, entre ellos el fondo, hasta finales de año, pero entiendo que uno de los temas del acuerdo es que el fondo hará una primera revisión de los compromisos ecuatorianos a finales de año. No sé si los tiempos en la Asamblea para aprobar la ley de extinción de dominio, que entiendo es uno de los presupuestos de este acuerdo, podría coincidir. Bueno, un requisito es pasar las metas macroeconómicas, es decir, estamos en estos días justamente terminando la revisión de las cifras con el equipo del fondo. Yo no veo que ahí vamos a tener inconvenientes y problemas. Yo creo que esto se va a superar de una manera adecuada. Y el requisito cualitativo que usted menciona, que es la aprobación de la ley anticorrupción, está caminando de manera paralela a la ley de extinción de dominio. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros hemos acordado, conversado con la gente de la Asamblea Nacional, con el presidente de la Asamblea, con el presidente de la Comisión, es que esto tiene que estar para esa fecha también aprobado. Esto, como usted bien menciona, es un requisito que tiene que cumplirse para el segundo desembolso antes que se vaya el personal del directorio del fondo de vacaciones, porque ellos también salen alrededor de la segunda quincena de diciembre. Esto tiene que estar listo para esa fecha. Así que estamos haciendo todo lo que es necesario para cumplir con esta norma y poder acceder a los $2,000 millones, que es lo que está involucrando esta segunda revisión. Usted, me imagino, ya lo tiene presupuestado en el sentido de el cumplimiento de obligaciones externas. ¿Podríamos conocer qué sectores se podrían beneficiar con estos dineros? Bueno, como usted sabe, estos fondos, al igual que los 500 millones, que no me quiero olvidar, del Banco Mundial, que están ingresando a finales de este mes de noviembre, que también se cumplieron todos los requisitos para poder acceder a estos recursos. Todos ellos son de libre disponibilidad, es decir, es decisión del gobierno y del Ejecutivo cómo utilizar estos recursos. Y sobre esa base, lo que sí le puedo decir es que se ha hecho un análisis lo más riguroso, lo más prioritario posible en el uso de los fondos. Aquí hay una cantidad de compromisos muy grande que atender. Para empezar, están los propios atrasos. Recuerde usted que
se ha atendido con el desembolso anterior una parte de ellos, se ha seguido cumpliendo con algunos otros y hay que continuar hasta poder manejar una cifra que sea, yo diría, adecuada. Por otro lado, tenemos que atender todos los compromisos que se avecinan. Los compromisos, por ejemplo, los propios compromisos de fin de año. Recuerde que hay un pago el doble de la nómina el mes de diciembre por el pago del 13º. Es decir, las obligaciones de transferencias de gobiernos seccionales, los pagos atendientes a proyectos, el sector de la salud que tiene emergencia, al igual que el sector de la educación. Es decir, la lista es muy larga. Lo que estamos haciendo es poco a poco, gradualmente, en la medida que entra la plata y el presupuesto sigue generando sus propios ingresos, atendiendo todos los compromisos. Pero entiendo que la prioridad podría ser, y si usted así me lo ratifica, el sector salud. Y le hago esta precisión porque hay un compromiso todavía definir entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, y entiendo con también el aval del Ministerio de Economía para justificar los fondos de los médicos posgradistas que tienen que tener una proforma o un presupuesto previamente asignado para hacer esa contratación. ¿Está en ese grupo de los posgradistas ese primer dinero que vendrá, entiendo, para el sector salud? Sí, bueno, eso ya lo comenté yo hace semanas atrás, de que efectivamente el sector salud es prioritario y dentro de eso está la atención a aquellos que han participado en esto del COVID. Recuerde también algo, el COVID no se ha acabado, o sea, no es que eso ya se cumplió y no hay nada que hacer, seguimos en el problema, seguimos en la pandemia y se sigue requiriendo el concurso de muchos médicos y especialistas en estos temas. Entonces, esto es una responsabilidad permanente y hay que seguir actuando en esa dirección. El sector salud tiene una prioridad a uno. Es más, recuerde usted que el adelanto del impuesto de renta también fue en esa misma dirección. Así que estamos trabajando en eso. Obviamente, esto quisiéramos que sea mucho más expedito, pero los recursos económicos van llegando poco a poco y en esa medida tenemos que ir cumpliendo con todo lo que hay que pagar. Lo que significa, señor ministro, es que con los 2.000 millones que el fondo podría desembolsar a finales de año, más los 500 del Banco Mundial que usted dice, Ecuador ha recibido en menos de 6 meses 4.500 millones de dólares. Así es, se estaría recibiendo 4.500, aparte de 150 que no cité, que están atados al BID y que está también por recibirse, cumpliendo un reglamento que tenemos que aprobar y emitir en estos días sobre las alianzas público-privadas, pero adicional a la propia generación de ingresos del presupuesto, porque el presupuesto está, así como genera gastos, también genera ingresos. Por ejemplo, la recuperación de los impuestos, del movimiento tributario ha sido favorable. Los últimos 2 meses, por ejemplo, el comportamiento de la recaudación es mucho mejor de lo que tuvimos meses atrás, en abril o mayo, y eso obviamente también nos ayuda. Entonces este es un flujo, entra la plata, va saliendo, entra la plata, va saliendo. Lo importante es que en el tiempo todos los compromisos atrasados que hemos tenido se vayan gradualmente poniéndose al día. Señor ministro, estuvo con nosotros el presidente de la Asobanca, don José Julio Prado, y él hablaba de un pedido, una recomendación que ha hecho la banca a usted, a su cartera, para que en este nuevo proyecto que usted mandará a la Asamblea, donde hay reformas macro, también se tome en cuenta algunas modificaciones al Código Monetario y Financiero. Si me permite escucharlo unos 40 segundos para que usted me comente su criterio. Por favor, si rodamos el video. Que podamos avanzar sobre una reforma puntual que mejore la normativa bancaria y nos acerque a la normativa internacional que se llama normativa de Basilea. La banca ecuatoriana quiere competir y quiere competir en las mejores condiciones, que son las condiciones internacionales. Sí. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que tenemos que mejorar lo que llamamos la arquitectura monetaria y financiera, es decir, ¿cuál es el rol del Banco Central en dolarización y sobre todo en medio de esta crisis? ¿Cuál es el rol de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera? ¿Cuáles son los roles de las superintendencias de bancos y de las CEPS, etcétera y demás? Y finalmente, el último elemento que tenemos que trabajar, y ahí entra lo que usted acaba de decir, es en generar incentivos
tributarios, económicos, ¿no es cierto? Reducir, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, reducir algunas cargas tributarias, fiscales y financieras que tiene el sistema financiero en su conjunto, que permitan hacer ¿qué? Dos cosas: atraer a banca internacional para que venga al país, y no tenemos ningún problema desde la Sobanca. Señor ministro, lamentablemente tengo que cortar porque tengo una cadena de la Secretaría General de Comunicación. Si me permite unos minutitos, escuchamos la cadena y sigo compartiendo con usted. Muy gentil, ministro. Vamos con la cadena. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Seguimos forjando las bases de un nuevo Ecuador, de un país solidario, inclusivo y emprendedor. Nuestro objetivo es claro: el bienestar y el progreso de todos. De frente con el presidente, queremos que sepas lo que hacemos. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Frente con el Presidente. Es un espacio que hemos decidido abrir para que el presidente pueda tener este contacto con todos y cada uno de ustedes. A usted le quedan 6 meses para terminar su mandato y unos cuantos días. ¿Podrá, terminando su mandato, lograr la firma de un acuerdo o tratado comercial con Estados Unidos, sí o no? Se ha llegado a un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, pues, evidentemente con temas que son agrícolas, de propiedad intelectual, ambientales, laborales. Son temas que van a ser, que están siendo tratados de manera preferencial, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores. ¿Qué pasa si, como decía el ministro de Economía, como decía Iván, si no llegamos a firmar el acuerdo como no se firmará, y el próximo gobierno, como pasó con Lucio Gutiérrez, cuando llevaba adelante el TLC, lo tira abajo? Nuestro consejo será, si es que el próximo gobierno nos lo permite, que se firme un acuerdo, porque realmente esta buena relación, este refrescamiento de las relaciones con los Estados Unidos ha sido extremadamente positiva para los ecuatorianos. No nos olvidemos nosotros que inclusive la última decisión que favorece los 650 millones de dólares que se exportan en flores al año desde Ecuador de Ecuador al mundo, además que emplea aproximadamente a 100.000 personas y que significaría para los exportadores de flores un ahorro de 24 millones. Existe una preocupación dentro del sector exportador bananero que radica principalmente en este impuesto a la renta único al banano. ¿Hasta dónde este tipo de impuestos le resta competitividad a este producto que genera importantes divisas para el país? Se hizo la reducción al impuesto único para evitar una doble tributación, que era lo que existía en el pasado. Hoy el sector bananero ya no tiene doble tributación, porque justamente estamos bajando la carga tributaria. El Ecuador no puede exportar impuestos. El sector bananero ha tenido un crecimiento del 17%. ¿Cuál es el logro más grande que tiene su gobierno en este tema, en el tema de comercio exterior? Haber recuperado la confianza. Ha costado, la verdad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque lo vuelvo a decir, creo que es importante recalcarlo, de que es difícil recuperar una confianza perdida, pero lo hemos logrado. En este momento el mundo confía en nosotros. Cuando hablé yo en un inicio de refrescar nuestras relaciones internacionales, me refería a nuestros principales socios comerciales. Con respecto a EFTA, se calcula que será de aproximadamente el 12% de crecimiento. Imagínense lo importante. Además, con Inglaterra, con el Reino Unido, nosotros tenemos un comercio de aproximadamente 160 millones de dólares que ahora se va a ver potencializado y ratificado nuestras exportaciones a ese espacio. Y en lo que corresponde a la Alianza del Pacífico, con Chile, aproximadamente desde el 1914, tenemos 1.000 millones de dólares de exportación. ¿A qué punto considera usted que le ha faltado al gobierno del presidente Lenín Moreno combatir la corrupción? Porque nadie quiere, por ejemplo, llevar inversión a un país donde hay corrupción. Nunca antes, jamás en la vida, en la historia ecuatoriana, ha habido una lucha tan
contra la corrupción tan denodada y tan certera y efectiva como la ha habido en este gobierno. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no corresponde únicamente al gobierno central. Es una tarea en la que participa activamente pues la justicia, fiscalía y contraloría. Ha tenido que haber un trabajo muy tenaz para lograr encarcelar a más de una veintena de corruptos y tener además en exilio voluntario y sin vergüenza a muchos de los corruptos. A propósito de que hay todo tipo de voces y corrientes, y si bien un buen número de ecuatorianos ven con mucho acierto y como uno de sus mayores logros la renegociación de la deuda del Ecuador, ¿cuál es la herencia que dejará a su sucesor? Le hubiera correspondido al próximo gobierno pagar más de 10.000 millones de dólares por concepto de deuda durante el periodo. Pues bien, esa cifra va a ser completamente reducida. No va a llegar ni siquiera a los 700 millones de dólares anuales el pago de deuda. Va a quedar completamente aliviado. ¿Hay vacuna, presidente, contratada? ¿Se ha hablado de esto claro que sí. Próximamente? Claro que sí. La cuna está hecho el contacto por lo menos con 2 casas, de las cuales una de ellas ya ha manifestado que tiene más del 90% de efectividad, como es el caso de Pfizer. Estamos a la expectativa pues, de que cualquier país en el mundo que tenga un mejor desarrollo tecnológico y científico que el nuestro nos pueda proporcionar las vacunas. No hemos cerrado absolutamente ninguna puerta y apenas tengamos las vacunas empezaremos a suministrarla a los ecuatorianos para que eviten este terrible mal. Lo que este gobierno ha hecho a través de las decisiones políticas del presidente Moreno es toda la carpintería necesaria para volver a armar las piezas de este rompecabezas y que el engranaje de una república democrática, independiente y que se mantiene en buenas relaciones con el mundo vuelva a caminar en beneficio de todos los ecuatorianos. Autorización número 00905, CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Retornamos en la entrevista que tenemos con el ministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Gracias por esperar. Ahora sí, ¿podría usted darnos su criterio a propósito de este pedido que ha hecho la banca? Por supuesto. Bueno, el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario establece, luego de la ley de anticorrupción, una ley que haga algunos ajustes, digamos, al Código Monetario y Financiero. Y ahí está, por ejemplo, el rol del Banco Central en una economía dolarizada, y de alguna manera volverle a brindar esa independencia y autonomía que siempre han sido necesarios y que lamentablemente se cambió a raíz del gobierno anterior y de los cambios que ahí se introdujeron. Entonces eso sí está previsto. Las otras no normas, sino cambios que se están comentando también están en la agenda que vamos a desarrollar. He dicho, por ejemplo, que en el ámbito tributario, en el trabajo que vamos a dejar, que no van a entrar en este gobierno, pero están dentro del programa, están ciertas acciones que a nuestro criterio son fundamentales. Por ejemplo, el inicio del desmontaje al impuesto a la salida de divisas. Este es un impuesto nocivo, un impuesto perjudicial, pero ha terminado siendo un impuesto importante en recaudación. El tercero después del impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Por lo tanto, el poderlo eliminar se convierte en un tema que no es fácil, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, no hay cómo hacerlo de una sola y hay cómo irlo bajando poco a poco. Asimismo, da la tranquilidad necesaria a los mercados con esta decisión y otras para atraer inversión, donde yo estoy absolutamente también de acuerdo en el tema de la banca internacional. La presencia es muy marginal y eso va a ayudar a abaratar costos, a meter presión para que ciertos valores se reduzcan para beneficio de la ciudadanía. Así que estamos caminando en esa línea, sin duda alguna. Obviamente no todo se va a cumplir en estos meses por obvias razones, pero vamos a tratar de llegar lo que más podamos. De lo que entiendo, señor ministro, de esta reforma integral que usted quiere plantear, ¿habrá la eliminación o cambio de algunas cargas impositivas?
Bueno, el objetivo que estamos persiguiendo, en primer lugar, es un objetivo para simplificar, racionalizar, eliminar algunos impuestos y eventualmente revisar otros. Es decir, es una reforma que va a tratar de cubrir todo el espectro. Y adicionalmente, estamos en la línea de una revisión integral del tema arancelario. El tema arancelario legalmente no es un impuesto, pero es una tarifa, digamos, que depende mucho más del Ejecutivo, pero también es un costo de producción. Y hay algunos niveles que están por encima de los países vecinos que nos genera un problema de productividad y de competitividad. Entonces ahí también estamos trabajando, es decir, este tipo de acciones en varios ámbitos son los que nos van a permitir tener una recuperación económica más dinámica, que es lo que el país necesita. Lo que significa, señor ministro, es que si se eliminan algunos impuestos, se podría, del dinero que no va a entrar por esa recaudación, compensar con otros. Y me imagino que están haciendo análisis muy técnicos para saber en qué sector podría, que goza de buena salud, aportar para el próximo año. ¿Cree usted que efectivamente habría los votos necesarios en la Asamblea como para aportar en esta reforma? Bueno, todavía es un poco prematuro anticiparse para eso. Lo que sí es verdad es que un gobierno que inicia funciones, el que tome posesión en mayo próximo, va a tener una fuerza política que es bastante natural en un gobierno nuevo, un gobierno que recién se inicia. Habrá que ver la composición de la Asamblea, la relación entre ambos poderes, para anticipar una respuesta a la que usted menciona. Pero lo de fondo es que esto no es un tema del gobierno, no es un tema del Ministerio de Economía. Esto es una necesidad del país. El país necesita una reforma laboral, el país necesita una reforma pensional, el país necesita una reforma tributaria. Entonces yo aspiraría que la sensatez, yo diría la responsabilidad prime por sobre cualquier tema político o electoral, y eso sea lo que se manifieste para poder apoyar reformas que van a ser hechas con el mayor rigor técnico, con especialistas de aquí y de afuera, de los multilaterales, que por cierto no nos van a costar un centavo al erario nacional, pero van a ser de beneficio para todo el país. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, gracias, estoy todo el tiempo, muy gentil por su atención hasta ahora. Muchas gracias y siempre a la orden. Muchas gracias al señor Ministro de Economía y Finanzas. A propósito de su viaje a Washington, el resultado de estas conversaciones preliminares con varios organismos internacionales y el desembolso, como bien acaba de manifestar, de 2.000 millones que podrían llegar hasta finales de año para seguir cumpliendo los compromisos pendientes. Vamos a la pausa, al regresar.